Naturopatía. Ciencia y salud. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora en un programa más de Naturopatía, Ciencia y Salud. Como ven, ahora me tocó a mí presentar al doctor Héctor Pérez, que nos acompaña. ¿Qué tal? Como mucho gusto. Invitado. Y a la naturópata Blanca Morgado. ¿Qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy es específicamente de homeopatía, que antecede a las demás pláticas que hemos tenido, charlas con ustedes por este medio. Y pues qué mejor que el doctor Héctor Enrique Pérez, que es homeópata y que nos puede hablar de todo un médico, homeópata, cirujano y partero. Perfecto. Trapecista y escapista. Y haces mole los domingos. Sí, también. Y escritor. Y escritor. Escritor. Sí. Eso es importante. Pero pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con la entrevista sobre homeopatía? Bueno, vamos a tocar el tema de homeopatía porque es una de las materias que vemos en la escuela. Y bueno, un excelente maestro. Gracias. Empezamos de lleno con el tema. ¿Qué antecede a la homeopatía? Bueno, es larga la historia porque Hipócrates, 5 años antes de nuestra era, padre de la medicina, él decía que las enfermedades podían curarse en 2 caminos, tanto por la vía de los contrarios como por la vía de los semejantes. Pero hasta ahí llegó él, es decir, no fue más allá. Así que pasaron siglos. En 1771, Albrecht von Haller, un fisiólogo suizo y anatomista, y bueno, él indicaba en sus libros que las sustancias deberían ser experimentadas en el hombre sin mezclarlas, es decir, de una en una. Estamos hablando de 1771, cuando Hahnemann apenas tenía 20 años. O sea, no era nada Hahnemann todavía, y este gran fisiólogo ya había hecho esa observación. Pero entre Hipócrates y Albrecht von Haller está Paracelso. Paracelso menciona en sus escritos que el poder medicinal se encuentra tanto en las hierbas como en los minerales. Y menciona la quinta esencia o arcano, que es la parte oculta medicinal, que es tan pequeña la dosis que debe de utilizarse que asombra o cuesta creerlo. Entonces, si vamos armando el rompecabezas, encontramos que Hahnemann, él nació en 1755, aproximadamente en 1790, él dice, ¿saben qué? No voy a ejercer más la medicina por el hecho de que no soy mal médico, pero los recursos que tengo no son válidos. No puedo estar haciendo que el paciente sufra más de lo que ya tiene con los métodos que utilizamos. Y entonces dijo, ahí nos vemos, cerró su consultorio y se dedicó a hacer traducciones. A la pura investigación. O sea que vendría otra pregunta. Tras estos personajes que nos estás mencionando, ¿quién realmente es quien descubre la homeopatía como tal, con el término homeopatía? Bien, quien lo descubre realmente es Hahnemann, porque él es el que acuñó ese término. Antes de Hahnemann no existía ese término. Es más, no existía ni alopatía ni homeopatía. Simplemente era la medicina convencional que usaba todo mundo y no había ese parteaguas hasta que llegó Hahnemann. Entonces Hahnemann acuña ese término para diferenciarlo precisamente de la otra medicina. Y entonces abre, digamos, una nueva escuela. ¿Cómo logró Hahnemann esto? Bueno, todas las sustancias que se utilizaban en aquel entonces, que todos utilizaban, arsénico, mercurio, las plantas más comunes, belladona, acónito, árnica, pero se utilizaban en dosis muy grandes.
por lo tanto tóxicas. Y eso es lo que a Hahnemann no le gustaba. Pero haciendo una traducción en la materia médica del doctor William Cullen de Inglaterra, él encuentra los efectos de una corteza de un árbol de Bolivia. Y entonces manda a traerlo. En Bolivia, Perú, toda esa región existe el árbol que es el nombre científico Cinchona officinalis. Y entonces encuentra la descripción en el libro del doctor Cullen, donde su intoxicación produce síntomas semejantes a los de la malaria, paludismo. Y eso le llama la atención. Y entonces él logra adquirir la corteza, la prepara y se la empieza a tomar. Y entonces empieza a tener ataques como si fuera un paludismo el que tuviera él. Y dice, bueno, pero si yo no tengo paludismo, ¿por qué presento estos síntomas? Y entonces, pues llamó a su vieja y también le dio. Y también empezó a presentar síntomas de paludismo. Y entonces después agarró a su chamaco y le dio a su chamaco y lo mismo. Y dice, no, pues entonces hay algo en la sustancia que está produciendo estos efectos sin que haya participación del germen que produce el paludismo, en este caso el plasmodio. De tal manera que le llama la atención, hace más experimentaciones, que le llamó así, experimentaciones a la administración de la sustancia, para que poder obtener los efectos en el cuerpo humano. Obviamente aquí se ve claramente lo siguiente. Primero, Hahnemann sigue las indicaciones del fisiólogo von Albrecht: experimentar las sustancias en el cuerpo humano, sin mezclarlas. Y posteriormente lo que Hipócrates decía, lo semejante cura lo semejante. Bueno, la primera parte fue la experimentación pura. Y entonces empezó a experimentar otras sustancias. Y de cada sustancia que iba experimentando, iba anotando todos los efectos que se iban presentando con todo detalle, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, los resultados, digamos, de 10 experimentadores eran prácticamente idénticos, con algunas peculiaridades dependiendo la susceptibilidad de la persona a esa sustancia. Pero en realidad ese fue el principio de la homeopatía. No utilizó, digamos, dosis mínimas todavía. Utilizaba las dosis crudas, pero ya experimentadas y sabiendo cómo debías aplicarlas en determinado momento. Mencionabas, bueno, que el mercurio y muchas sustancias muy tóxicas. ¿Para qué las usaban en ese tiempo? ¿Qué era lo que más aquejaba en ese momento? Una de las enfermedades más comunes en aquel entonces era la sífilis, que partía a todo mundo. Y el mercurio era uno de los medicamentos que se utilizaba, incluso hasta antes de la era de los antibióticos, el salvarsan y neosalvarsan, que eran mercuriales, o también a base de arsénico, era lo que se utilizaba para tratar la sífilis. Pero Hahnemann, después de hacer la experimentación pura de esas sustancias, encontró que tenía muchas otras aplicaciones. Muy interesante. Bueno, chicos, está muy bueno el tema. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Y no dejen de vernos por Facebook en UPAP Rectoría o por YouTube en UPAP TV. Regresamos. Naturopatía, ciencia y salud. Ciencia y salud. Amigos, ya estamos de regreso con la entrevista que tenemos sobre homeopatía, entrevistando al doctor Enrique Pérez. Blanquita. A ver, doctor, ¿en qué punto Hahnemann empieza a utilizar las dosis mínimas?
Aproximadamente 1794 empieza a utilizar, a reducir la dosis que utilizaba en un principio. En un principio utilizaba la medida granos, era la medida común en aquel entonces. Un grano equivale aproximadamente a 63 miligramos actuales, más o menos, para que nos demos una idea. Y cuando, por ejemplo, el opio se utilizaba mucho en aquel entonces, podía administrar 5 granos a un niño con X enfermedad, siempre basado en la experimentación ya de esa sustancia. Es decir, que los síntomas producidos por la sustancia en el hombre sano, o aparentemente sano, correspondieran con los síntomas del enfermo. Pero todavía no utilizaba las dosis mínimas. Si no utilizaba las mismas dosis que se acostumbraban normalmente. Pero su éxito era tal porque administraba de acuerdo a la ley de los semejantes, que dice: lo que una sustancia produce en un cuerpo sano es lo que puede curar en un organismo enfermo. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre la experimentación de la sustancia, que él llamó patogenesia, con el cuadro clínico del enfermo. Pero con la importancia de que la enfermedad artificial creada por la experimentación pura tenía que ser más fuerte que la natural para poder erradicarla. Y como eso lo llevó a la práctica y lo estuvo constatando paso a paso, entonces su éxito empezó a ser muy grande. Y obviamente las envidias no se dejaron esperar y lo corrieron de Alemania. Por el gremio médico. Exactamente, por el gremio médico. De hecho, hay una anécdota muy importante. Había un doctor de la Sociedad Médica de Londres, que lo mandó la directiva de la sociedad para echar por tierra la teoría homeopática. Pero como este doctor no podía, entonces mandó a su adjunto, Constantino Hering. Y entonces Constantino Hering llegó ahí con Hahnemann y lo le mandó dijo... como encubierto. Exacto. Pero llegó y le dijo de plano a lo que iba. A mí me manda la Sociedad Médica de Londres para echar por tierra la teoría homeopática. Dice, me parece muy bien, pero primero lea todo esto. Y si después de leerlo y comprenderlo tiene forma de echar abajo la teoría homeopática, adelante, yo se lo acepto. Constantino Hering es uno de los grandes homeópatas. Así es. Después de leer todo, se dio cuenta del poder que tenía la medicina homeopática y entonces se hizo homeópata. Sí, del fundamento serio. Pero la pregunta es, ¿cuándo empezó a utilizar las dosis infinitesimales? Un año después empezó a reducir las dosis porque veía que la reacción, aun cuando era curativa, era muy fuerte. Muy agresiva. Y entonces, exactamente, muy agresiva. Y entonces empezaba a disminuir cada vez más las dosis. Cuando utilizaba 5 granos, digamos, un año antes, al siguiente año utilizaba la 5,000ª parte. De un grano. Entonces, imagínense el cambio. Y sin embargo, seguía teniendo efecto, pero sin la reacción secundaria tan fuerte que tenía la dosis masiva. A ver, eso, corrígeme si estoy mal. Eso es lo que tiene que ver cuando tú vas al médico y el doctor te da un producto que dice a las 6C, a la 30C. Bueno, ¿esas son las dosis? Es que ahí viene la genialidad de Hahnemann. Eso es lo que hizo a Hahnemann un genio. Porque llegó un punto en el que utilizaba sustancias demasiado tóxicas, sobre todo los venenos. Y entonces se le ocurrió diluirlo. Bueno, si una gota de esta sustancia es muy fuerte, entonces ¿cómo le hago para atenuarlo? Y eso es lo que hizo, atenuarlo precisamente. Tomó una gota, la diluyó en 99 de alcohol, y entonces 99 más 1 es la primera centesimal.
Si quería hacer una segunda centesimal, de esa primera centesimal se toma una gota y se agregan otras 99 de alcohol. Y así sucesivamente. Hahnemann llegó hasta la 30 dilución. Pero el secreto es que entre una dilución y otra hay que sacudirlo para la dinamización, precisamente para que sea el estímulo. Homogénea la sustancia en el alcohol. Pero conforme se va diluyendo, Hahnemann se daba cuenta que era más rápido el efecto y con una graduación mínima. Así es, una consecuencia mínima. Esas son las dosis infinitesimales. Exactamente, porque de la 30 te puedes seguir hasta donde tú quieras, hasta el infinito. Actualmente se utiliza las más comunes: sexta, 12, 30, 200, 1000, 10,000, 50,000 y hay hasta 1,000,000. Bueno, chicos, momento de otra pausa. Vamos, síganos por UPAP Rectoría en Facebook o YouTube en UPAP TV. Regresamos. Naturopatía, ciencia y salud. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Naturopatía, Ciencia y Salud. Y seguimos con la entrevista. Bien. Héctor, sabemos que está bien interesante el tema, sabemos que es un tema muy extenso y son muy pocos los minutos, pero creo que estás dejando la esencia de lo que es la homeopatía. Yo te quiero preguntar, Hahnemann, estamos hablando específicamente de él y de todos los aprendizajes. ¿Cuál es su legado? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la homeopatía según Hahnemann? Bueno, antes de hablar sobre los principios fundamentales, cuando hubo un consenso médico para echarle en cara a Hahnemann que era un charlatán, lo único que él les contestó fue: si los hechos contradicen a las teorías, me quedo con los hechos. Estos son los hechos, aquí están, léanlos, aplíquenlos, y si después de eso no les resulta, entonces sí, vengan y tírenme tierra. A justicia. Pero primero tienen que probarlo. Entonces Hahnemann tiene 4 principios fundamentales en la homeopatía. Primero, la ley de los semejantes. Que lo curioso aquí es, ahora hablan mucho del método científico. Cuando Hahnemann no existía el método científico, él fue el primero que hizo el método científico y no le dan ningún crédito por ello. Primero, la ley de los semejantes. Lo que una sustancia cura es lo que una sustancia produce, es lo que puede curar en un enfermo. Pero esa es la hipótesis del famoso método científico. ¿Cómo lo vas a comprobar? Experimentación pura, segundo principio fundamental de la homeopatía. Al hacer la experimentación de una sustancia, empieza a generar síntomas. Se anotan todos los síntomas que produjo esa sustancia y esa es tu directriz para aplicarlo en el enfermo. Comprobación de tu hipótesis. Después viene el tercero: medicamento único. No puedes dar 2, 3, 4 medicamentos homeopáticos si las reglas te están diciendo que en la experimentación pura tiene que ser una sola sustancia la que utilices para experimentar. Por lo tanto, tienes que administrar una sola sustancia en el paciente que vas a tratar. Y, por último, que la dosis sea infinitesimal. Entonces, esos son los 4 principios fundamentales de la homeopatía. Esas son las directrices de un buen homeópata, y siempre tenemos que obedecerlas. No las puedes cambiar. No puede ser capricho de uno, no, hoy le voy a dar 2 medicamentos o 3 medicamentos. No puedes hacer eso. Tienes que utilizar uno, pero la dificultad estriba en recabar perfectamente bien todos los síntomas del enfermo para que te puedan compaginar con uno solo. Claro. Claro, fíjate que está interesante porque efectivamente, si tú no sigues la fundamentación, entonces estás haciendo una mala aplicación de la homeopatía, solo determinando por 4 o 5, es como la arbolaria que agarras 4 o 5 plantas y una la va a curar, ¿no? Claro. Cuando debes de buscar la planta correcta para el paciente correcto.
Exactamente. O con la medicina convencional que te dan una receta con 5 o 6 medicamentos, a ver cuál le atinan. Alguno Exacto. servirá. ¿Qué pasa, doctor, en ese caso en el que se le den 3 o 4 medicamentos? O 2, hablando de un mínimo. Bueno, lo primero que va a ocurrir es que uno de los dos es el que esté indicado, o a lo mejor ninguno está indicado. Pero bueno, vamos a suponer que uno de los dos está indicado. Si no son antídotos uno de otro, entonces va a curar el que está indicado y el otro nada más sirvió de nada. De placebo. No, Ni ni siquiera de placebo. placebo, porque si se pasa la dosis, entonces Va a generar síntomas propios del medicamento. Ahora, ¿qué es pasarse de la dosis? Y aquí es la diferencia abismal entre los medicamentos comunes de farmacia, que si te tomas más de la dosis te vas a intoxicar. En homeopatía no existe eso. Si tú te indica el médico 3 glóbulos cada 4 horas. Pero tú dices, no, estos chochitos, mejor me tomo 5 o 6, ¿sí? Y resulta que el efecto es exactamente el mismo. No actúa por cantidad, actúa por frecuencia de dosis. A mí me han hablado señoras, ay doctor, se tomó medio frasco, no le pasa nada. 3 glóbulos, medio frasco es exactamente el mismo efecto. El problema es que el niño se esté tomando duro y duro, cada ratito, entonces va a empezar a estimular el organismo y va a generar síntomas propios del medicamento. Va a generar lo que le llamamos un efecto secundario, porque va a crear algo que no debió haber estado en tiempo y espacio, ¿no? Exactamente. O sea, para aclarar a nuestro público, es si el doctor homeópata que dio 2 medicamentos le atinó a uno, bueno, le hará el efecto deseado. Sí. El segundo no le hará nada. Pero si ninguno de los dos le atinó, entonces le va a generar una enfermedad artificial. Sí, está haciendo la experimentación por otra vez. Sí, está regresando siglos atrás, cuando ya hay una fundamentación. Un antecedente, claro. Chicos, el programa está buenísimo. Tenemos que hacer otro sobre esto. Tenemos que hacer otro, claro. Y nos puedes hablar en un siguiente. Hombre, pues por favor. El tiempo se nos terminó. Muchas gracias, doctor, por su Gracias a ustedes charla. Por escucharnos, por vernos, y aquí los esperamos la siguiente emisión. Ha sido todo por este programa y esperamos verlos el próximo. Hasta luego. Bye bye. Naturopatía. Ciencia y salud. Ciencia y salud.